Buenos días, chicos. Estamos una vez más en esta sesión. Bueno, ya vamos a entrar de lleno a lo que es localización de información para nuestro tema y terminar lo que son nuestras fichas temáticas. Recuerda que vamos paso a paso hasta formular nuestras fichas temáticas. Es importante que antes de irnos de lleno a formular nuestras fichas, bueno, nosotros comencemos a seleccionar nuestra información de fuentes verídicas. Cuando hablo de fuentes verídicas, quiere decir de fuentes que nosotros de alguna manera podamos revisar más adelante, que conozcamos y sobre todo que sean reales. Dentro de estas fuentes puedes encontrar periódicos, folletos, revistas, hasta un programa de radio, libros, internet y muchas otras. Te presento aquí una tabla para que te des una idea de los tipos de fuentes que hay. Los más típicos son las fuentes impresas, que bueno, ya conocimos algunas, como los libros, las revistas, los periódicos, los trípticos, los folletos. También se encuentran entre ellos lo que son las reseñas, las enciclopedias y los diccionarios. Es importante que todo este tipo de material nosotros lo conozcamos, que es útil para poder adquirir información. Otras personas redactan, por ejemplo, ensayos y nos pueden servir a nosotros como una fuente de información. Dentro de las fuentes electrónicas o digitales, bueno, también vas a encontrar lo que son los típicos, porque los periódicos, las revistas, etcétera, bueno, se van actualizando conforme a dicha época. En este caso, encontramos también periódicos electrónicos, revistas electrónicas, libros electrónicos, que son más fácil de descargar o de adquirir. Pero también entre ellos tú puedes localizar, por ejemplo, los blogs de instituciones educativas, que muchas veces te pueden proporcionar información importante acerca de algún tema en específico. Recuerda que también lo que son blogs de dependencias gubernamentales. ¿Por qué? Porque son instituciones oficiales. Las fuentes audiovisuales. Recuerda que las fuentes audiovisuales es todo lo que genera sonido y de alguna manera video. Entre ellos se localizan lo que son los audios, los documentales, las fotografías, las películas, videos interactivos, redes sociales, ya sea sobre todo de alguna institución específica, académica o gubernamental. Pero también recuerda, puede haber alguna red social en particular de algún personaje reconocido, como son autores de libros. Ya de cierta manera, bueno, a lo mejor estamos en una época demasiado moderna, pero hay personas que dentro de sus redes sociales postean alguna información relevante sobre algo que escribió un autor en particular y que eso a lo mejor nos puede servir. Pero sí habría que verificar específicamente de qué trata. La sección bibliográfica. Recuerda que es importante la bibliografía y dentro de todas nuestras fuentes es importante la sección bibliográfica. Estas son fuentes citadas dentro de los libros, dentro de las páginas web, entre otros. Recuerda que es importante hacer la localización correcta, sobre todo de quién está escribiendo ese artículo o ese texto, ¿sí? ¿Cuál es la página en donde se está suscitando? Ya sea página web, hay que localizar los párrafos específicos, hay que localizar
de dónde proviene esa página web o quién es el que lo emite. Si es un periódico reconocido, sobre todo si es reconocido a nivel local, o ya estamos hablando de periódicos también nacionales o mundiales. Pero sí hay que ir verificando cuáles son los datos que estamos adquiriendo. Si esa fuente que nosotros estamos localizando no tiene autor, no tiene nombre de quién lo redactó, entonces esa fuente no te sirve en gran parte. Bueno, dentro de las recomendaciones que se emiten para que nosotros logremos identificar la mejor información que se puede, es primero que nada, bueno, leer detenidamente lo que es el título y observarlo, tratar de analizar o checar específicamente si desde el título me está dando información acerca del tema que realmente yo quiero investigar. ¿Por qué? Porque si no coincide, entonces posiblemente por ahí no me pueda servir tanto esa información. Si es así, hay que checar entonces quién es el autor. No tiene autor, entonces definitivamente tengo que descartar esa página. También hay que identificar por qué me sería útil esa información a mí en este momento para mi investigación. Realmente, lo que está ahí suscitado en esa página habla acerca de lo que yo quiero investigar. Habla, en este caso, por ejemplo, contiene las causas, las consecuencias, o habla un poco acerca de la historia de dicho tema o de dicho suceso. No contiene nada de esto, entonces sí tenemos nosotros que saber seleccionar específicamente. ¿Sí me sirve? ¿Por qué? No me va a servir, descartar esa página y buscar una nueva. También hay que identificar los elementos centrales de dicha información. La fuente que se está consultando, como te decía, bueno, elementos centrales, ¿qué es lo que yo necesito? Causas, consecuencias, efectos, la historia de cómo surge o de dónde nació o por qué surgió, cuáles fueron los motivos que se llevaron a cabo de tal o cual cosa. Y bueno, ¿quién es el autor principalmente de ese texto que yo estoy leyendo para poder obtener esa información? Ya posteriormente, de dónde surge ese enlace o esa página, ya sea página web, o si estamos hablando de un libro, bueno, ¿cuál es el libro? ¿Quién es el autor del libro? ¿Cuál es su editorial? Etcétera. Una revista de igual manera, ¿quién es la persona que escribe ese artículo o esa noticia? Si estamos hablando de un periódico también, por ejemplo, ¿quién es el que escribe esa noticia? ¿Cuál es el nombre de ese periódico? Y bueno, su edición, ¿sí? Todos estos son datos importantes que nosotros vamos a adquirir para formar nuestra última ficha, que es la bibliográfica. Recuerda que hay que ir anotando todos los datos contundentes de nuestras fuentes de información que nosotros estamos seleccionando. Y finalmente, primero hay que leer la información, revisar detenidamente qué es lo que estoy seleccionando, si realmente me va a servir esta información y a su vez, cuáles son los títulos, los subtítulos o los hipervínculos que tiene esa información. Si hay un hipervínculo, quiere decir, me está derivando a una nueva información. Hay a lo mejor otro tema aparte que se relaciona con el que yo estoy localizando en esa página. Pero si es un subtema, un tema nuevo, entonces tengo que verificar si realmente ese hipervínculo también me sirve a mí para adquirir información de ahí o definitivamente ya no. Todo eso es lo que nosotros tenemos de recomendaciones propiamente. Y ahora sí, nuestra actividad del día.
Principalmente, investigar acerca del tema del coronavirus, COVID-19. Primero que nada necesitamos saber qué es ese virus o de dónde proviene ese virus. En pocas palabras, nosotros diríamos cuál es la historia real del virus, cuáles son sus características, cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias, los efectos que tienen y los síntomas. Hasta el momento necesitamos esta información. Recuerda que tú puedes ir seleccionando tu información, puedes ir haciendo anotaciones, porque todo esto te va a servir para las siguientes sesiones. Vamos poco a poco formando pausa a pausa nuestras fichas temáticas. No te desesperes. Todo tiene un principio y tiene un fin. Recuerda, para poder formar nuestras fichas, primero necesitamos seleccionar la información adecuadamente o lo mejor que nosotros podamos. Espero que tengas un excelente día y nos vemos más tarde para ver qué fue lo que tú encontraste acerca de este tema. Que tengan un lindo día.